¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. Seguimos, por supuesto, con este tema de lo que está pasando en Medio Oriente. Ayer por la tarde-noche, tiempo de México, se comienza a dar la información de que Estados Unidos había lanzado un ataque en contra de tres centrales nucleares de Irán, involucrándose en este conflicto que ya llevaba varios días entre Teherán e Israel. De inmediato, las alertas sonaron en diferentes espacios, diferentes aristas, diferentes visiones de las consecuencias precisamente de esta acción por parte de los Estados Unidos, que fue confirmada por el propio presidente Donald Trump, quien terminó su narrativa de ese momento diciendo es momento para la paz, algo que ha generado también muchos cuestionamientos. Por su lado, Teherán informó, sí, atacaron, pero no dañaron ninguna de nuestras tres centrales de manera grave. ¿Por qué? Porque ya nos habíamos movido precisamente de ahí y respondió el día de hoy con otra serie de lanzamientos de misiles en contra de Israel y con una decisión que le vamos a preguntar a nuestro invitado el día de hoy, la trascendencia precisamente de ella y que ha generado ya de antemano una preocupación de diferentes líderes mundiales, que es el cierre del estrecho de Hormuz. ¿Por qué se está generando ya tanta reacción al respecto y por qué incluso ya el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunió precisamente para abordar todo este tema? Me da un enorme gusto, como siempre, recibir en esta comunidad a mi admirado tocayo, a Jesús López Almejo, a quien saludo con muchísimo gusto. Tocayo, ¿cómo estás? Hola Tocayo, pues muy impresionado por los eventos que narras, por lo que ha estado aconteciendo. Me parece que es una muy mala noticia para el mundo, para el sistema internacional, porque bueno, pues hay una violación o varias violaciones flagrantes a las normas que constituyen la última oportunidad para la coexistencia pacífica en un contexto, Tocayo, en donde los seres humanos hemos desarrollado la capacidad para aniquilarnos mutuamente y lo que hace el contrapeso es justamente el interés de sobrevivir y la creación de una ingeniería institucional que nos permita, en términos de mínimos, coexistir pacíficamente. Oye, empezaría por ahí, querido tocayo. ¿Cómo entendemos esta acción por parte de Donald Trump? Había dicho en 15 días toma una decisión. Todos sabemos que Trump dice una cosa y hace otra, pero llevar a cabo una acción de esta naturaleza, ¿hacia dónde nos conduce y por qué nos conducen hacia allá? Mira, Trump es un impresentable, tocayo, y me parece que está rodeado de impresentables que tienen intereses particulares que no necesariamente son los del Estados Unidos primero. En la primera administración se le hubiera podido decir, bueno, está actuando por los intereses de su país. Hoy queda claro que no está actuando por los intereses de su país y por esto mismo ha venido a minar su propio capital político. El hecho de que un día diga, estamos trabajando, vamos a apostar un 12 de junio, vamos a apostar por las negociaciones, por la estrategia diplomática y al día siguiente Netanyahu le bombardea al que está negociando con él, entonces lo contradice públicamente, lejos de decir, ok, como Marco Rubio, que es más institucional, ahora ya se cuadró Marco Rubio, pero Marco Rubio había dicho, bueno, nosotros no tuvimos nada que ver, ojalá que Irán no se atreva a meterse con nuestras instalaciones porque entonces vamos a entrar. Pero públicamente hay un desafío por parte de Netanyahu que deja claro quién es el peso pesado de la relación. En segundo lugar, entonces a Trump no le queda de otra y dice, yo siempre supe, entonces se dio. Y esto, Tocayo, tiene efectos muy importantes que van a trascender al mismo Donald Trump, porque si ya Estados Unidos tenía fama de no respetar los acuerdos, no solamente de ahora, sino de otras administraciones, pues ahora con Trump, que ya no respeta ni siquiera las formas, pues queda más que evidenciado que deja de ser un socio confiable para lo que sea, para los fines que se requieran. Posteriormente dice, bueno, vamos a darle 15 días a la opción diplomática otra vez, mientras que se la vayan pensando los iraníes. Ya les dieron el golpe, pero que se la piensen y ataca a los 2 días. Pero además públicamente dicen, vamos a mandar los aviones B-2, estos de las bombas penetradoras de búnkers, las que se conocen como el padre de todas las bombas, porque es la última bomba antes de pasar a las armas nucleares, que son penetradoras de 60 metros aproximadamente que necesitan estos aviones B-2 para justamente dar en el blanco en cuestión de minutos, que son indetectables, que son rapidísimos y que además, bueno, tienen la capacidad para estar en el aire mucho tiempo. Y los mandan a Guam, dicen, van a la isla de Diego García, en el Índico, van a Guam y de pronto
Pues no, esto lo hicieron para las cámaras y después a la hora salen los que verdaderamente iban al destino que querían. Entonces, ¿qué es lo preocupante? Que violan el marco jurídico internacional dos veces, desafiando, digamos, al orden internacional en menos de 10 días, pero que además se jactan de haberlo violado, es decir, se jactan de haber sido, como decimos en México, gandallas, de haber sido tramposos y además lo presumen que gracias a esa estrategia agredieron a un país que forma parte de Naciones Unidas, a un país al que le bombardean sus instalaciones nucleares, que además está prohibido, es decir, todas las ilegalidades acumuladas, bueno, de todas las ilegalidades acumuladas, no hay el mínimo rubor, sino por el contrario, hay mucho orgullo, lo presentan como una gran victoria, es decir, engañamos, nos burlamos del sistema internacional y todavía rematan tocayo, pero pobre de Irán, si se atreve a responder, si se atreve a defenderse, porque entonces le vamos a dar más duro. Pero resulta que Irán es una potencia militar regional, una potencia que lleva años preparándose para una guerra asimétrica, una potencia que lleva pues siendo debilitada durante mucho tiempo, pero que además, a diferencia de la población israelí o de la población estadounidense, están acostumbrados a la resiliencia. En el chiismo, que es, digamos, el enfoque dentro del Islam, el chiismo es la rama que considera que un imán escondido entre 12, entre 7 o entre 5, dependiendo de si son quintimanos, septimanos o duodecimanos, ha de regresar al final de los tiempos a ajustar cuentas. Y tienen el concepto del sacrificio. Lo que sucedió con el imán Hussein, el hijo de Ali, el esposo de Fátima, la hija del profeta Muhammad, está muy marcado en el subconsciente colectivo de cómo fue martirizado y cómo fue sacrificado. Entonces el concepto de sacrificio, el concepto de resiliencia, el concepto de martirio está muy arraigado en los iraníes y sobre todo pues en aquellos que son formados para el ejército o para los ejércitos, porque Irán tiene una pluralidad de cuerpos de lucha armados, precisamente a raíz de la experiencia que les pasó con Saddam Hussein, la guerra que les impuso a Estados Unidos con el apoyo y el financiamiento multimillonario de las petromonarquías que favorecieron a Saddam Hussein en lo que conocemos como la Primera Guerra del Golfo, que pues ahora ese Irán se convirtió de ser un país pobre y agredido en un país, todavía sigue siendo agredido, pero ya no es pobre y tiene un desarrollo un desarrollo tecnológico propio enfocado en la industria de guerra para la supervivencia. Esto que te da a entender, pues, que efectivamente atacarle tendrá consecuencias muy graves. Bueno, mira, Israel, solo porque Israel tiene una política abierta de censura, de castigar legalmente a quienes difundan videos de todos los impactos que se están dando en Tel Aviv, en Haifa, en la zona metropolitana de Tel Aviv, en el puerto de Eilat y en Jerusalén, pero, por ejemplo, hay personajes como el ex coronel del ejército de Estados Unidos, McGregor, dice, Tel Aviv tiene una tercera parte de su infraestructura bastante afectada, lo cual le va a generar un problema legal muy importante a Netanyahu porque en el momento en que los israelíes se ofendan, en el momento que los israelíes se harten de estar yendo 3 o 4 veces al día a los subterráneos y vean que Netanyahu, para salvar el pellejo político de su proyecto, de su persona y de su propio equipo, ha estado abriendo diversos frentes antes de irse. La verdad es que, desde mi punto de vista, aunque digan que buscan un cambio de régimen en Irán, creo que tal vez puedan matar a más soldados de la cúpula militar o a más coroneles o más generales iraníes, incluso quizás puedan atentar contra la ayatolá, pero como sistema político dominante, creo que el régimen teocrático, es decir, no digo régimen de forma despectiva, sino la estructura teocrática que le da forma digamos, a la hegemonía iraní en este momento, al interior del país, va a resistir y va a sobrevivirle a Donald Trump y a Netanyahu, a quien no le auguro un gran futuro político, porque quiere pasar a la historia como héroe y no como el corrupto al que han estado persiguiendo desde la Fiscalía israelí y que entró en esta pausa porque entró de primer ministro y ya como primer ministro, abriendo varios frentes de guerra, se ha venido quedando y se ha venido consolidando y ha venido concentrando poder. Entonces, el hecho de que Israel esté recibiendo más castigo del que se esperaba
de que se esté rompiendo el mito de la invencibilidad de su cúpula de hierro, de su onda de David, de su Arrow 3, estos sistemas que fueron muy eficientes para detener los misiles artesanales que les mandaba el Hamas o los que les mandaba el Hezbollah, pues ahora cuando tienen a un ejército más profesional, más serio como es el iraní, han estado sufriéndolo en carne propia y pues Irán les ha golpeado el Ministerio de Defensa, el parque tecnológico en donde está Microsoft. Hoy mismo les afectaron también otro parque tecnológico en Tel Aviv, en el puerto de Haifa, el Canal 14, es decir, diversos puntos estratégicos que, bueno, prácticamente me parece que cambiará la concepción de los israelíes, de la comunidad, al momento de apoyar algún otro proyecto bélico. Ahora, ¿qué pasa con Irán? Irán hasta este momento, dicen los diversos analistas que llevan años estudiándolo, se había estado autoconteniendo para evitar que Estados Unidos entrara al conflicto de forma directa, porque Estados Unidos siempre ha estado presente ahí, pues apoya con 3 o 4 mil millones de dólares anuales a Israel y le ha estado deteniendo. Digamos que gran parte de la cúpula de hierro la representan los barcos de Estados Unidos por ahí cerca y las baterías antiaéreas de Estados Unidos, que son las que salen al quite para interceptar desde sus bases militares a la redonda y también desde el Mediterráneo, interceptar los ataques iraníes. Entonces, para empezar por ahí, en lo defensivo Estados Unidos ya estaba presente, en lo ofensivo no tanto. Por eso fue tan sorprendente que Donald Trump, con ese desparpajo que le caracteriza, dijera, hicimos esto y fue espectacular, fue audaz, esperamos que Irán no se defienda porque si no, le vamos a dar hasta con la cubeta. Pero el costo, tanto para Israel como para Estados Unidos, de haber hecho lo que hicieron, me parece que lo vamos a ver en el mediano y en el largo plazo. Irán está acostumbrado, decía yo, a la guerra asimétrica, está preparado, entrenado para durar años en un conflicto. Yo no sé si la sociedad israelí sea resiliente para aguantar un conflicto, no en donde ellos sean los que están masacrando a otro país o a otro grupo, sino estar sintiendo los impactos de la guerra en su en su propio patrimonio, para empezar, en su propia tranquilidad cotidiana. Y luego, en segundo lugar, si Israel tenga la capacidad de resistir esas andanadas de 10, 15, 20 o 30 misiles cada cierto tiempo. Ahora que Irán lanzó su misil más poderoso y que todavía se tiene guardados algunos otros que no los detiene nada, eso me parece que a la larga va a ser bastante desgastante y va a terminar va a generar una especie de implosión en el sistema político israelí, sobre todo en el grupo que apoya a Benjamín Netanyahu. Y en el caso de Trump, estaba yo escuchando a un analista iraní que decía que los iraníes no eran tan emocionales al momento de responder. Al ser menos emocionales, entonces se dan más tiempo para evaluar diversos escenarios. Y decía él que creía, en razón de lo que conocía de la cultura persa, en combinación con el enfoque chiita de la resistencia y del sacrificio, que Irán se va a administrar. Se va a administrar porque, claro, los recursos son finitos, o sea, se pueden acabar y dependiendo de lo que ellos calculen que puede durar un conflicto, una guerra abierta, tienen que, primero, tener capacidad para seguir produciendo lo que les están destruyendo y en segundo lugar, lo que ellos mismos están utilizando para defenderse y en tercer lugar, buscar la proporcionalidad, porque decía algo muy interesante. A Irán le han creado la imagen de ser patrocinador del terrorismo, como a Cuba, como a Venezuela, le han creado en Occidente entre las masas la idea de que es un Estado teocrático y que si es teocrático entonces es autoritario y si es autoritario entonces viola derechos humanos y entonces le han creado una mala fama de un Estado agresor y no del Estado víctima que en términos de derecho internacional pues es el Estado agredido. Entonces decía este señor, este iraní, ahora se siente el respaldo de buena parte de la comunidad internacional no occidental, de lo que se conoce como el sur global y de la opinión pública de estos países, es decir, no solamente la solidaridad de los gobiernos, sino también de las poblaciones que empieza a voltear a ver a Irán de otra manera. Entonces Irán, para corresponder, tiene que tener muy presente el tema de la proporcionalidad. El tema de proporcionalidad, el decir, si me pegan a una base militar, pegarle a una base militar, si me pegan a un aeropuerto, pegarle a un aeropuerto, entonces actuar con simetría. Pero además, en el caso de Estados Unidos, quizás si ataca bases militares,
sea muy espectacular, pero quizás eso pues haga que Estados Unidos se vuelva a meter en otra guerra que dure 10, 15 o 20 años y sea autodestructiva la relación. En cambio, dice, con cerrar el estrecho de Hormuz le va a generar un problema muy grande a la administración Trump porque dispararía los precios de los hidrocarburos, entraríamos en un proceso inflacionario recesivo para la economía mundial y eso es justamente lo que podría llevar a la administración Trump a colapsar. El próximo año tienen elecciones. Trump, perdiendo una de las cámaras, se arriesga a que le hagan un impeachment, un juicio político, y que de alguna manera se convierta en la repetición de lo que le ocurrió en la administración pasada, que tú recordarás que en 2018 perdió la mayoría, y entonces ya los últimos 2 años de su contienda, Trump pasó de la ofensiva a estarse defendiendo del juicio político que le armaron los demócratas. Y los demócratas se lo armarían no porque sean no porque sean pacíficos, sino porque quieren también pues arrebatarle esos espacios de poder que en este momento pues los tienen colapsados porque les ha atacado tanto. O sea, Trump ha atacado adentro de Estados Unidos a sus opositores políticos tanto y de tal nivel que los ha desconcentrado y ha atacado afuera, tanto que pues todavía no pasan 6 meses y ya han tenido que salir a manifestarse fuerte, por ejemplo, China y Rusia, que han condenado abiertamente los ataques estadounidenses y bueno, han dicho que no piensan permitir que esto llegue más allá. Ahora, del dicho al hecho hay mucho trecho. Y en el caso de Rusia, por ejemplo, que Araghchi, el ministro de Asuntos Exteriores, se acaba de reunir en Moscú con el gobierno ruso, acaban de decir, bueno, pues finalmente si nos piden ayuda, ayudaremos, pero no especifican ni de qué manera, ni si, a pesar de que no tienen un acuerdo de defensa mutua como la OTAN, si Rusia se inmiscuiría de alguna manera más activa en la guerra. Lo que dijeron desde Rusia es, no nos han pedido ayuda todavía, dicen que no la necesitan, entonces nosotros, respetuosos de la soberanía, vamos a ayudar cuando pidan la ayuda, que también es un concepto muy interesante, ¿no? Aunque quisieras ayudar, si el otro no te pide ayuda o no te deja ayudarle, pues cómo te metes más. Claro. Oye, Tocayo, aprovechando tu presencia, hay mucha gente que se pregunta sobre esta decisión que se discute en Irán, que se toma incluso ya en Irán y que comienza hasta a movilizar de otra forma barcos y demás, que es precisamente el cerrar este estrecho de Hormuz. ¿Por qué es tan importante este estrecho y cómo se enmarca en esta diferencia entre Estados Unidos, Irán, Israel y por qué puede llevar incluso a una escalada mayor esta decisión? Mira, es tan importante porque por ahí pasa entre el 20 y el 30% de los hidrocarburos, o sea, no solamente de petróleo, sino también de gas natural. Recordemos que Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, antes era Irak y el mismo Irán, son pues junto con Rusia y Estados Unidos, nada más que Estados Unidos a través del fracking, pero ellos casi de manera natural, sin tener que estar detonando bajo tierra procedimientos para extraer el hidrocarburo, pues ahí de manera natural y con la mejor calidad, literalmente les brota el petróleo y les brota el gas. Tienen yacimientos, bueno, para aventar para arriba y literal lo avientan para arriba. Entonces, si Irán cierra el estrecho, ¿qué significa? Que no dejaría pasar embarcaciones y que la embarcación que intente pasar, pues lo que hacen los hutíes en el Mar Rojo, la bombardearían. ¿Tiene capacidad para hacerlo? Por supuesto, tiene como 20.000 misiles balísticos, de acuerdo a lo que el propio Netanyahu ha dicho, y los iraníes dicen, pues por ahí está cerca. Entonces nadie se quiere arriesgar, ninguna empresa se arriesgaría a que te manden al fondo del mar a tus embarcaciones. De hecho, Maersk, esta naviera danesa que es la segunda más grande del mundo, ya dejó de ir a Haifa, justamente porque dicen que no ve condiciones para seguir navegando con productos en Haifa. En el mar Arábigo o también Golfo Pérsico, a la altura de Bandar Abbas, pues ahí en el estrecho de Hormuz, pues Irán tiene prácticamente la hegemonía y esto impactaría a Qatar, a Arabia, a Emiratos y a Kuwait. ¿Por qué? Pues cómo ellos entonces podrían pasar la mayor cantidad de su producto, que es lo que les permite tener ingresos excesivos
para tener la riqueza que ostentan. Hoy se me hizo muy curioso, el 22 de junio del 2025, Macron públicamente se pronunciaba sobre las agresiones de Estados Unidos a Irán. Lejos de condenarlas, empezaba su posicionamiento solidarizándose con Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes y con Arabia Saudita. Y yo decía, ¿pero por qué se solidariza con ellos si a ellos todavía no los han agredido? Bueno, pues porque el Parlamento iraní acababa de aprobar la resolución de cerrar el estrecho de Hormuz, que todavía tiene que pasar por el Consejo de Guardianes de Seguridad de Irán, es decir, por el Ayatollah. Entonces, efectivamente, ¿por qué podría verse afectado? Primero, pues porque le cierras el gas, le cierras, perdón, el, el flujo al 20 y 30% del gas y del petróleo que alimentan la globalización. Es decir, toda la economía que se mueve a nivel mundial se vería muy afectada y dispararía los precios del petróleo y sus derivados. Y entonces todo lo que mueve la cadena de suministros, de tal suerte que pues algunos países petroleros que no se encuentran en la zona se verían beneficiados. Sin embargo, esto llevaría a la cadena a un proceso inflacionario que, bueno, pues encarecería la vida y nuevamente la estanflación o la recesión económica, sobre todo de Occidente. Pero obviamente Occidente no se quedaría de brazos cruzados. Me preguntabas cómo esto arriesga o acerca a una escalada. Bueno, primero haría que las potencias regionales, como Arabia Saudita, o la misma Qatar, que militarmente no pinta, pero que económicamente mueve bastantes hilos en Europa, sobre todo Qatar tiene una alianza muy importante con Turquía, que la protege de Arabia Saudita. Para aquellos que piensen que todos los musulmanes se llevan bien y se llevan de piquete de ombligo, pues ahí te queda claro que no. Eh, Serían de alguna manera también, verían con hostilidad a Irán. Pero además, recordemos que en esos países también encuentras bases militares de Estados Unidos, sobre todo en Qatar y en Bahrein, que sería el otro. Eh, que bueno, pues prácticamente o se movilizarían, de tal suerte que el choque con Estados Unidos, si reacciona Estados Unidos, pues llevaría a una escalada ahí. Y en esa región me parece que Irán tiene una reserva importante de fuerza que está aguantando, está aguantando, está aguantando para cuando sea necesario. Y otra cosa importante, que los servicios de inteligencia en Estados Unidos se han enterado de que tanto Diego García, sobre todo la isla Diego García, en donde reposan algunos aviones, digamos su portaavión fijo, ¿no? Su isla favorita para reorganizarse, pues también está al alcance de los misiles iraníes y los portaaviones de Estados Unidos están al alcance de los misiles iraníes. Entonces, sí puede escalar tremendamente en la medida que ahora sí que Irán lo quiera o Irán lo pueda. Si lo decide, sí está, muchos dicen, es que está en juego su existencia de este gobierno en particular, de esta estructura política, porque Israel y Estados Unidos no van a andar con juego como ya lo demostraron. Sin embargo, me parece que ya pase lo que pase, esta es una guerra existencial. Para Netanyahu es una guerra existencial y Netanyahu ha mostrado que no tiene contemplación por nada ni por nadie. Pero el régimen, en este caso, y digo, no lo digo de manera despectiva, pero lo digo, el aspecto teocrático del sistema político iraní corre el riesgo de resquebrajarse porque no se está enfrentando a cualquier país que busque pacificarse. Si de verdad tiene capacidades materiales y no las utiliza, me parece que podría terminar con la suerte de Siria o de Libia, pero creo que sí tiene capacidades, tiene reservas que estratégicamente está aguantando para soltarlas en el momento que consideren militarmente adecuado. Ahora, Tocayo, este señor iraní planteaba una cosa muy interesante, que no me la has preguntado, pero que vale la Adelante. pena ponerla sobre la mesa. Dicen, bueno, Trump necesitaba, porque le dicen taco, ¿no? El Trump always chickens out. Trump siempre se acobarda. Trump necesitaba dar un golpe de autoridad y demostrarle a la gente que no se acobarda. El mismo secretario de Defensa de Estados Unidos después dijo que el mundo tenía que escuchar a Trump cuando Trump hablara, porque ya demostró Trump que sí se anima a hacer las cosas, o sea, reafirmándose, Tocayo, reafirmándose que no es cobarde. Entonces Trump necesitaba fotografía, necesitaba micrófonos, necesitaba luces. Este show hollywoodense que tanto le encanta. La Casa Blanca lo puso en las horas posteriores al ataque con una imagen donde hacía este saludo
y la bandera abajo, Mm. y estas miradas que tanto les encantan en términos de la narrativa. Pero entonces este señor decía, este señor planteaba, bueno, Trump ya afirmó y públicamente su secretario de Estado, su secretario de Defensa salieron a decir, acabamos con el complejo nuclear iraní. ¿Y qué tal que los iraníes, en lugar de responder, ahora sí aceleren? O sea, que ya los van a dejar en paz, porque Trump también ha dicho que no quiere una guerra larga. Entonces dicen, ¿qué tal si la estrategia es, en lugar de responder al tú por tú, se relamen las heridas, se rehacen y si efectivamente su programa nuclear quedó intacto, porque es lo que están diciendo los iraníes para ridiculizar a Trump, dicen, bueno, pues para habernos agredido con tanta fuerza quedó intacto, pero ¿qué tal si la invierten? Es decir, si decir, ok, le damos la razón a Trump, nos jodió, nos afectó brutal, ya no tenemos, ya nos retrasó el programa por años, y ganan tiempo para, ahora sí, de manera abierta, se salen del Tratado de No Proliferación y se dedican a producir el arma, como dice Dmitry Medvedev, que puede suceder, y lo dicen también otros analistas. Entonces, ya lejos de la presión, Trump no se atrevería a ir nuevamente a decir, oigan, ¿saben qué? Me equivoqué, no, no los exterminé y quedar en ridículo y perder capital todavía adicional, porque si ya los aniquilaste y dices que no quieres tener una guerra allí, ya no lo harías por segunda vez. Pero si los iraníes siguen trabajando porque hiciste mal el trabajo, lo dejaste incompleto, entonces quedarías exhibido después de la alaraca que hubo como un incompetente. Entonces, esa posibilidad me parece también muy inteligente, por lo menos ponerla sobre la mesa porque es un escenario plausible, o sea, es un escenario que está ahí como una posibilidad y que efectivamente también se le puede generar un daño a la imagen de Netanyahu y a la imagen de Trump, con que además de hacerlo de manera coordinada y hacerlo de forma sorpresiva, pues no lo lograron en caso de que Irán después anunciara, pues miren, sí tenemos la ojiva nuclear, o en caso de que dijeran, tenemos que volver a atacar porque no logramos hacer el trabajo completo. Así que bueno, pues también está esa posibilidad y en Irán parece que le están también barajando, tocayo. Oye, en ese punto que señalas, tocayo, a ver, por un lado, este asunto de este estrecho Hormuz, que China, entiendo, tú corrígeme, por favor, tiene una actividad constante. Mm. Esto, y bueno, Marco Rubio ya pidió que China intervenga por si lo cierran, no lo cierran y demás. Esto puede llevar a China a involucrarse de una forma u otra en un papel más de mediador de esta forma y rescatar un poco sin querer todo el relajo que está haciendo, perdón que lo banalice con ese término, pero el que está haciendo el propio Donald Trump. Y dos, esto viene también en parte en lo que nos dices a confirmar ya que pues Israel no aguanta este mito, ya nos lo decías al principio, esta idea del domo de hierro y demás, pero también el tema de los Estados Unidos que nos describías, también podemos concluir pensando que Estados Unidos no soporta una guerra económicamente como las tiene ahorita abiertas debido a al propio problema financiero que ya acarrea desde su propio territorio y que está abriendo una fractura también dentro de todo este engranaje alrededor de Trump. Es muy complejo porque uno creería que actuarían con prudencia. Uno pensaría que exactamente ante el gran problema que tienen económico y financiero, serían más mesurados e impulsarían procesos que les permitan reducir la deuda. Tienen una deuda de 37 billones de dólares. Billones son millones de millones en español. El año pasado pagaron 950.000 millones de dólares, es decir, pagaron más por el manejo de los intereses, por el manejo de la deuda, es decir, de intereses que de gasto militar y es el país que más gasta, 900.000 millones de dólares anuales. O sea, es un escandalazo, pues. Pero, ¿qué crees? Para este año se estima que pagará 1.2 billones de dólares y esto va creciendo como efecto boomerang. Entonces, no se pueden dar el lujo, no se pueden dar el lujo de entrar a una guerra porque literalmente la deuda se les dispararía y si en algo se disputan y se desgarran demócratas y republicanos año con año, a final del año fiscal es en cerrar el gobierno o en aprobar un aumento al techo de la deuda. Es decir, en lugar de pagar, se dicen, ok, pues si nada más podíamos tener esto de techo de deuda, pues ahora vamos a aumentarnos un milloncito más y mientras vamos pagando los intereses. Entrarle a una guerra de desgaste que dure años los llevaría a la quiebra y esa también es otra posibilidad, que los iraníes digan,
pues si ya esto es existencial, si va nuestra cabeza en juego, pues vámonos todos y que en 5, 10, 15 años quiebre la economía estadounidense a un precio muy alto para todos. Ese es otro escenario que también están barajando. O sea, está sobre la mesa todos los escenarios, tocayo. Oye, y finalmente, querido amigo, ¿cómo impacta México? Porque hay gente que lo ve muy lejano, pero ¿cómo nos impacta? Pues mira, de entrada, si a Estados Unidos económicamente le va mal, ahora sí que para bien o para mal, tenemos una interdependencia compleja muy alta, un volumen comercial de entre 700 y 800 mil millones de dólares anuales. Si la economía de Estados Unidos se desfonda, pues también termina por impactarle a México al ser nuestro principal socio comercial y el principal destino de las exportaciones mexicanas, porque aunque México es campeón mundial de tratados de libre comercio o de acuerdos de libre comercio, en lo fáctico, o sea, a la hora de la verdad, al que más le vendemos el 80% de nuestros productos, pues es a Estados Unidos. Y si en Estados Unidos no tienen dinero para comprarnos o voluntad para comprarnos, porque ahora con Trump parece que se han puesto más trabas que otra cosa, pues en dónde relocalizas tus productos, a dónde los envías, los vas a destinar al mercado interno o los vas a mandar a otros mercados. En segundo lugar, está más cerca de lo que pensamos. No es nuevo que Trump ha estado insistiendo en intervenir militarmente en México, sobre todo, decía él, bombardear a los narcos, pero ya sabemos lo que ocurrió en Afganistán cuando fueron a bombardear a los talibanes para llevar la democracia, o lo que ocurrió en Irak cuando fueron a derrocar al tirano para llevar la democracia. Entonces, en México ha habido una respuesta muy tibia, muy decepcionante, una especie de pragmatismo estratégico porque dicen no queremos molestar a la cúpula trumpista que está buscando cualquier pretexto para virar en contra de México, por un lado, pero por otro lado aplica esto de si no protestas cuando agreden a otros, ¿quién va a protestar cuando te agredan a ti? ¿No? Es un escenario bastante complejo, que quizás el pragmatismo, el silencio pragmático y las posiciones ambiguas en algún momento se puedan revertir incluso en tu contra. Entonces, sí, está más cerca de lo que nos imaginamos y ante un gobierno tan ávido, tan necesitado de protagonismo, porque lo que sí te puedo asegurar a la luz de los indicadores, no está mejorando la calidad de vida de sus votantes y está además muy lejos de poderla mantener siquiera. Es decir, no solamente no la mejora, sino incluso ya para mantenerla al ritmo de gasto que tienen y que no está en sus prioridades el gasto social, va a estar muy difícil incluso que mantengan la calidad de vida buena parte de esos votantes que le dieron su apoyo para que corrigiera las cosas que decía Trump que Biden estaba haciendo mal. O sea, van de mal en peor, pues, como decimos en México. Mi querido tocayo, Jesús López Almejo, de verdad, siempre es un gusto que platiquemos, amigo, y que nos permitas aprender de ti. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias por la invitación y siempre un honor, tocayo.